frente a tiempos peligrosos, ¿verdad? Camine con hechos, no con temor. La segunda parte. Usted que vino el miércoles pasado, vimos que en el pasaje de Primera de Samuel 12, los versos 20 al 25, encontramos un mapa, una ruta para la restauración. Amén. Gloria a Dios. No sé si usted necesita ser restaurado. A lo mejor hoy no. Puede ser que mañana necesite restauración. Muchas vidas necesitan ser restauradas. Y es un proceso que debemos aprender no solo por nosotros mismos, sino para poder ayudar a otros. Amén. Yo doy gracias a Dios por la preparación de estas notas, porque estudiándolas y preparándolas, como que he adquirido más herramientas de ayuda para que otras vidas puedan ser restauradas. Vamos a leer el pasaje para refrescar la memoria, porque estamos considerando esta ruta segura para la restauración de este pasaje de 1 de Samuel 12, verso 20 al 25, y estamos considerando cada frase de este pasaje, lo pertinente al proceso, diga proceso, de la restauración. Gloria a Dios. Creo que dentro del contexto que estamos viendo, nadie puede ser restaurado de la noche a la mañana. No. Esto es un proceso. El proceso de restauración. 1 de Samuel capítulo 12, verso 20 al 25. Vamos a leerlo de manera alternada, comenzando en el versículo 20. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. Ustedes. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad, con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Y es una advertencia, ¿no? Que muchos no escuchan y terminan pereciendo. Lo he visto, lamentablemente, en algunos casos puede ser. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Padre, gracias te damos esta noche por este tiempo siempre de bendición. Cuando tomamos tiempo con tu palabra para meditarla, escudriñarla. Gracias por la sabiduría de tu palabra para nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, te rogamos que en este tiempo una vez más hagas la obra de la enseñanza
Ministra nuestras vidas una vez más con tu palabra eterna. Gracias, Señor, te damos creyéndolo en el precioso nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice: amén. Amén. En el estudio anterior consideramos la primera frase, ¿verdad? ¿Cuál fue la primera frase? En el proceso de la restauración, para ayudar a los que son restaurados, necesitan ser restaurados. ¿Qué hay que decirle? No temáis, no temáis, ¿verdad? ¿Qué es el temor? Hay 3 puntos, vamos a ver si lo recuerdo, así como un repaso. Ya vamos a la siguiente frase. No temáis. Hay 3 puntos, ¿verdad? Una persona, el creyente, la vida ahí en necesidad de restauración, cuando se despierta a la realidad de que ha sido engañado, de que ha sido seducido, y puede ver su pecado. Entonces, el enemigo, así es el enemigo, primero lo seduce, y cuando ya lo ha llevado al engaño y está caído, entonces lo aterroriza con temor. 3 puntos. Temor a qué? Temor a la gente, temor a las consecuencias, temor a las circunstancias, temor al futuro. Y entonces, he visto rostros horrorizados en esas circunstancias, ahí con temor a la gente. Y ahora, ¿qué va a pasar? Temor a las consecuencias y temor al futuro. Bueno, no puedo volver a dar todo el estudio porque ya lo vimos el miércoles pasado, ¿no? No temáis. Entonces hay que ayudar a la persona en el proceso de restauración para que sea libre del temor. Y si usted no estudió nada del miércoles pasado, no pudo venir, pues dice: empaparse, dar bien mojadito, del Salmo 27, un salmo precioso para desechar los temores, ¿no? Y la persona en esas circunstancias, en el temor, al haber sido engañado, al haber caído, es un buen salmo para empaparse, meditarlo, memorizarlo. Bien, la segunda frase en este proceso de restauración para ayudar las vidas, el verso 20, ¿no? Después de que Samuel, el profeta, le dice al pueblo: no temáis, ¿qué más le dice? Hay otra frase en la que vamos a considerar, ¿no? Vosotros habéis hecho todo este mal. Tratar con el mal, diga tratar, porque hay que tratar con el mal que hemos hecho. Tratar con el mal que hemos hecho, en lo que se ha caído, hay que tratar con eso. Es una de las partes más críticas. Si la elude, nunca será libre. No, hay que tratar con el problema. A ver, ya has metido en esto, te caíste en esto, fuiste seducido, el enemigo te engañó. Entonces, hay que tratar con el mal que hemos hecho. Si la eluden, si el trato del mal que hemos hecho es eludido, dice, nunca será libre. ¿Estamos? Entonces, si queremos ayudar a las personas en un proceso de restauración, debemos tratar con el mal que han hecho. ¿Estamos? Y casi toda esta hoja, la primera hoja,
Bueno, tienen una o dos ellos, yo tengo dos. Tienen dos carillas, pero la primera carilla de esta hoja tiene que ver cómo tratamos con el mal que ha sido hecho, ¿no? A ver, aquí trato con eso, y hay muchas seducciones, y hay muchos engaños, pero ¿cómo tratamos con el mal que ha sido hecho? Primero, dice, no subestime la seriedad de cualquier pecado cometido, ya sea ante Dios o ante los que deben saberlo. ¿Cómo tratamos con el mal que hemos hecho? No hay que subestimar la seriedad de cualquier pecado cometido, ya sea ante Dios o ante los que deben saber. ¿Estamos amados? O sea, no podemos decir, bueno, esto no es grave. No subestime la seriedad. Segundo, dice el trato con el mal que hemos hecho. No ceda a la tentación de transferir su pecado o culpar a otro. Ayúdanos, Señor. ¿Qué no hay que hacer? No hay que ceder a la tentación de transferir su pecado o culpar a otro. Una vez estuvo aquí el doctor David Ormachea, ¿no? ¿Recuerda el doctor David Ormachea? Interesante, bueno, él dijo algunas frases, pero él decía, a veces él hablaba de causas, ¿no? En el matrimonio, para caídas, para infidelidades, para cosas que están mal. Y entonces él decía, ojo, creo que decía también, a veces usaba la expresión, ojo. Él decía, causas, sí, pero no justificación. No justificación. Entonces, no hay que ceder a la tentación de transferir su pecado o culpar a otro. ¿Qué dijo Eva a Dios? Se lo quiso transferir a la serpiente. Ya has hecho. No, la serpiente dice. ¿Qué dijo Adán? La mujer que me diste. Este es un error. ¿Qué dijo Saúl? No yo, dijo el rey, el primer rey de Israel. El pueblo. En ese caso Saúl quiso transferir al pueblo. Fue el pueblo el que quiso perdonar lo más gordo del ganado, hacer sacrificio. Saúl quiso transferir al pueblo su pecado o culpar a otro. Entonces, en el tratamiento con el mal, en el proceso de restauración, no hay que ceder a la tentación de transferir el pecado a otro. El siguiente punto dice, tampoco, no trate de minimizarlo, ¿verdad? No trate de minimizarlo, o sea, diciendo pues, cualquiera viene, ¿no? Una canita al aire. Una canita al aire. No trate de minimizarlo comparándolo con lo que piensa que son pecados más grandes. A ver, hermano, pecado es pecado. Y en el infierno igual va a estar el mentiroso o el homicida que no se ha arrepentido. Pues hay que arrepentirse. Si nos arrepentimos de corazón, Dios nos perdona a todos. Pero hay que arrepentirse de verdad.
Pero no hay que minimizar el pecado, ¿no? Comparándolo con lo que piensan que son pecados más grandes. Dice, pero ese, mira, ¿no? Yo con una nomás dice, pero ese con 3, 4, 5, 6. Yo dice, $100, dice, pero no millones, pues. ¿Ah? Y dice, hay un ejemplo en esto de no minimizar, dice, si usted está casado, ¿cuántos estamos casados? Amén. ¿No puede levantar la mano? Este es un ejemplo que toman las personas casadas. Dice, si usted está casado, y sabe pasar a veces, y se apegó mucho emocionalmente a alguien que no era su cónyuge, no piense minimizar su traición razonando que nada físico ocurrió. No, dice las notas, tome toda la responsabilidad ante Dios por la traición de su corazón. No importa que no haya ocurrido nada físico, ya en el corazón, dice Dios, por la traición de su corazón y ante su cónyuge, tome toda la responsabilidad. Si él o ella sospecha y siente el dolor, ¿no? Porque a veces hay casos así, ¿no? El cónyuge dice, no tengo pruebas, no tengo evidencia, pero yo estoy sospechando. Confiéselo también, dice, en esto del tratar con el mal que hemos hecho. Hay que confesarlo a cualquier otra persona que sea, mire cómo están las notas, que sea absolutamente necesario en su proceso de total restauración. ¿Estamos conmigo? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué es que estamos viendo? Cómo tratar con el mal que se ha hecho. Todos estos son puntos de cómo tratamos con el mal que se ha hecho. No hay que subestimarlo, hay que tomar la seriedad de las cosas, ¿verdad? No hay que transferir a otro la culpa, no hay que minimizarlo, hay que tomar toda la responsabilidad de Dios. Si se ha pecado contra las personas que forman la iglesia o un grupo, debe buscarse el perdón a través de una confesión sincera de carácter general, si los detalles no son edificantes. ¿Estamos? Si se ha pecado contra las personas que forman la iglesia o un grupo, entonces, ¿cómo se trata con esto? La persona que va a ser restaurada debe buscar el perdón, y a veces pasa que a veces hay pastores que han hecho una falta contra la iglesia, entonces tiene que buscar el perdón de la congregación, ¿no? En una confesión dice general, si los detalles no son edificantes, ¿verdad? Todavía recuerdo con mucho dolor, lo admiré y lo sigo admirando, ¿verdad? Creo que no he escuchado un evangelista predicador como fue Jimmy Suave. Y recuerdo también cuando él pasó esa crisis de haber caído en pecado. Y entonces era un pecado vergonzoso, pero él tuvo que, y no sé si usted lo recuerda como yo, pero él también así, como sus programas eran televisados en muchas naciones, así también hubo un espacio en la televisión donde el evangelista con lágrimas pedía perdón. Bien, dice,
una confesión sincera de carácter general, o sea, sin dar detalles. Cuando los detalles no son edificantes, entonces, ¿para qué vamos a querer detalles de una forma morbosa? El verdadero arrepentido no podrá evitar, es parte del proceso de la restauración, no podrá evitar rogar por el perdón de la persona o grupo de personas contra las cuales ha pecado. ¿Estamos, mis hermanos? Entonces, una vez un pastor amigo fue sorprendido en una falta, y entonces vino la denuncia, y yo le decía al pastor: usted va a tener que pedir perdón en un culto. Y él en principio no quería hacerlo. Bueno, pues lo tiene que hacer. Y luego, pues él aceptó. La iglesia lo perdonó. ¿Cómo tratar el mal en el proceso de la restauración con lo que se ha hecho? Dice, esto es importante también. Busque el consejo de quienes, de creyentes fieles con autoridad, para saber si una confesión pudiera causar más mal que bien. Cada caso es diferente y aplicar reglas fijas en un estudio como este sería poco sabio. Hay que buscar el consejo de creyentes fieles con autoridad para saber si una confesión pudiera causar más mal que bien. Y a veces me ha tomado tiempo orando y delante de Dios y preguntándole a Dios: ¿y esto debe ser descubierto o no? ¿Debe ser dicho o no? ¿Debe ser confesado o no? Porque uno tiene que discernir cuándo una confesión haría más mal que bien. Entonces, si la confesión va a ser más mal que bien, entonces ¿para qué? Entonces, hablo de no. A ver, vos ser malentendido. Todo pecado hay que confesarlo ante Dios. Pero a veces en el proceso de restauración también hay que hacer confesión ante la persona que se ha ofendido. Ya estamos viendo la iglesia o un grupo de personas, depende del tipo de falta. De esto es que estamos hablando. Cuando se trata de la confesión que hay que hacer ante otros, podemos pedir consejo de personas con autoridad, personas fieles ante Dios. Si la confesión que debemos hacer va a causar más mal que bien, ¿no? Y cada caso es diferente. He visto casos en mis 40 y más años de ministerio de confesiones que no debieron ser hechas porque causaron más mal, más destrucción. Y yo he preguntado: ¿pero por qué tenía que decirlo si no era necesario? Y ese es el punto aquí, ¿verdad? Bien, ¿cómo tratamos con el mal que hemos hecho? Puede que se sienta, dice, aliviado al ver que su caso no es tan grave como los que acabo de describir. Cuidado, si ha sido seducido y se ha alejado de su fidelidad a Cristo, algo enorme ha sucedido. Y cuanto más seriamente se tome la seducción, más libertad tendrá Dios para poner de vuelta en el sendero su preciosa vida. ¿Estamos, amados? Entonces, bueno, ya está. Esto también es bíblico, ¿no? Miremos la palabra de Dios. Jeremías 3:9. Ahí está, la cita. Jeremías 3:9. ¿Qué pasó con todo un pueblo? Aquí se trata del pueblo de Judá, el pueblo de Dios. Jeremías 3:9.
Todavía estamos en Samuel en la pantalla, pero ya vamos a ir a Jeremías. Dijo el profeta Jeremías, hablando al pueblo de Dios. Jeremías 3:9. ¿Sí me escucha bien allá? ¿Sí se escucha? Diga Jeremías. Sí, porque escuché un comentario como que a veces no se escucha allá. ¿Sí se escucha allá? Jeremías 3:9. No sé, pues si en algún momento vamos a tener que ser hermanos, que si no se escucha, que proteste, se la voy a diga, no se está escuchando. ¿Qué dijo el profeta Jeremías del pueblo de Judá? Dice este verso. Dios, hablando a través del profeta Jeremías, y sucedió, hablando del pueblo de Judá, que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Y aquí se trata del reino de Judá, que consideraron su fornicación como una cosa liviana, ¿no? Dice, cuanto más seriamente se tome la seducción, más libertad tendrá de Dios para poner de vuelta en el sendero su preciosa vida. ¿Cómo tratamos con el mal que ha sido hecho? Dice, vaya ante Dios, primero ante Dios, y la persona que sea necesario para su proceso de sanidad, diciendo sin dudar y sin reclamo alguno, ¿qué tiene que decir? Hay que reconocer, he hecho este mal. No, he hecho este mal. Hay un pensamiento que dice, donde hay justificación, no hay arrepentimiento. Cuando una persona dice que se arrepiente, pero a la vez empieza a justificar lo que ha hecho. Sí, yo hice esto, pero es que... No. Cuando hay justificación de lo que hemos hecho, aunque digamos que nos estamos arrepintiendo, realmente no hay arrepentimiento. Sin dudar y sin reclamo alguno, sin justificar nada, debe decir, he hecho este mal. Ahora dice, esto es una gran verdad. Cuanto más cerca haya estado de Dios, gloria a Dios. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que hay unos que están más cerca de Dios que otros. Yo no sé qué tan cerca está usted de Dios. Yo me preocupo por mí. Pero usted, bueno, como pastor me preocupo también por usted, ¿verdad? Pero si no, la pregunta, ¿qué tan cerca está usted de Dios? Porque hay uno que está bien lejos también. Pero el caso aquí, en cómo tratamos con el mal que hemos hecho, dice, cuanto más cerca haya estado de Dios, más sensible será a todo tipo de ofensas. Entonces, la sensibilidad a todo tipo de ofensas, ¿no? Hasta la más pequeña, ¿verdad? Esa sensibilidad depende de cuán cerca estamos de Dios. Amén. ¿Cómo podemos estar cada vez más cerca de Dios? ¿Ah? ¿Cómo? La oración. Tenemos casi una fila de hermanos, una nave que está llegando a orar de 6 a 8. Un tiempo hermoso el Señor nos está por el miércoles aquí de 6 a 8. La primera hora es de búsqueda personal, de Dios, 6 a 7, y de 7 a 8, un tiempo dirigido. Tiempo con la palabra de Dios, estar en el secreto. Dice, Señor, entra en tu aposento, cierra la puerta, desconecte ese celular, ¿verdad? Hay muchos que pasan cerca, mucho cerca de eso. Y se le preguntara, ¿está más cerca del celular o más cerca de Dios?
causa lección, ¿o no? La persona, mientras más cerca está de Dios, como hemos notado, más sensible será a todo tipo de ofensa. Ahora, puede que otros no vean un gran problema, ¿no? Porque a lo mejor otros no están tan cerca de Dios como está Él. Si ha estado tan cerca de Dios como para saber que lo es, o sea, esto está mal, esto que he hecho realmente ha ofendido a Dios. Es grave esto, ¿no? Aunque otro lo diga, pero tranquilo que... Bueno, otros a lo mejor no están tan cerca de Dios, entonces no son tan sensibles, ¿no? Si ha estado tan cerca de Dios como para saber que lo es sabio que lo convierta en un gran problema con Él y con quien sea que debe ser plenamente restaurado, ¿no? Entonces dice la persona, mira, esto que has hecho está mal. Una vez hasta tuve que llorar. Ante la gravedad. En un caso que me trajeron. No pude contener las lágrimas diciéndole a este joven, ¿te das cuenta de lo que has hecho? El daño que has causado. Bueno, él está en un proceso de restauración, no está aquí en esta iglesia, así que no diga nada. Le digo con verdad, este joven está en un proceso en otra iglesia, fue parte también de la consejería para él, ¿verdad? Es sabio que lo convierta en un gran problema con él y con quien sea que debe ser plenamente restaurado. Esto resultará en vida para usted y acelerará el proceso del perdón y la restauración. Gloria a Dios, ¿no? Si una persona realmente no está sensible del mal de lo que ha hecho, el proceso de perdón, de restauración se acelera cuando estamos sensibles del mal cometido. ¿Estamos, mis hermanos? Entonces, esto hasta aquí es cómo tratar. Espero que haya subrayado, ¿no? Son puntos importantes. No subestime, no transfiera, no crea que es cosa liviana lo que ha hecho, ¿verdad? El siguiente punto dice, no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran. Estamos volviendo al pasaje de Samuel, estamos considerando este pasaje en el proceso de considerar la restauración de los que han caído. Dice el verso 21, no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades, ¿no? Y entonces en nuestras notas dice, sin importar lo que haya hecho, por favor, ¿cuántos por favor hay? 3. Por favor, sin importar lo que haya hecho, ni siquiera considere apartarse de eso. Eso no es opción. Entonces no, ya no voy a la iglesia. No es opción apartarse del Señor. Recuerden, detrás de esto, del que el caído se aparte, y de hecho hay muchos seducidos que en medio del problema, de su engaño, cuando ya despertaron a los que habían caído, están bien lejos, se apartaron. ¿Y qué pasó? No es que yo sí iba a la iglesia, pero se apartó. ¿Y por qué se apartó? Entonces ahí viene, ¿no? Es que pasó esto. Sin importar lo que haya hecho, por favor, ni siquiera considere apartarse del Señor. Detrás de esto está el enemigo, el que quiere que nos apartemos. ¿Quién es? Satanás. ¿Cuál es la meta principal de los espíritus seductores en estos postreros días? ¿Qué es la meta principal de ellos? La respuesta está en 1 Timoteo 4:1. El apóstol Pablo dijo,
hablando de estos espíritus, la meta de ellos en estos tiempos finales. Primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu, se refiere al Espíritu Santo, letra mayúscula, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apotastarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Qué sucederá en los días postreros? Algunos apostatarán de la fe. Estaba viendo que sinónimo de apostatar es desertar, abandonar. Y esto es lo que quiere el enemigo. Pero en el proceso de restauración no hay que apartarse del Señor. ¿Amén, hermanos? Amén. Entonces yo a veces le digo al Señor en oración. ¿Quiere que lo comparte lo que yo a veces le digo al Señor en oración? Le digo, Señor, porque yo estoy buscando más, ¿verdad? Yo digo, Señor, y a veces le doy hasta nombres. Señor, si hay santos que te buscan y que están en un nivel ministerial del poder de Dios, de la gloria de Dios, de milagros, señales y prodigios, pues con mayor razón yo, Señor, necesito buscarte. Y hago este comentario porque aquí dice, no hay que apartarse, no importa lo que se haya hecho, ¿qué hay que hacer? No es opción el apartarse, ¿no? En la siguiente página dice, haga lo que haga, no se aparte de la fe. Lo que está enfrentando ahora mismo seguramente va a ayudarle a responder a la pregunta. ¿Fue su fe en sí mismo, en su capacidad de ser bueno, justo y siempre sabio? ¿Dónde estuvo su fe? ¿O fue su fe en Dios que muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros? Amados, lo que hayamos hecho no impide el amor de Dios para nosotros. Cristo nos ama y desea nuestra restauración. Gloria a Dios. Para un aplauso al Señor. No hay como el amor de Dios. Lo que hayamos hecho no impide el amor de Dios para nosotros. Nos ama, desea nuestra restauración. Entonces dice la Escritura que nuestros actos de justicia, ¿cómo son? Bueno, así dice el profeta, si quieren noten la cita, Isaías 64:6, ahí está la cita. Isaías 64:6 dice que nuestros actos de justicia no son más que trampos sucios ante Dios. Imagínense, ¿no? Por eso dice, si su fe está puesta en su propia justicia, está en grandes problemas. Llegó el momento de alejarse de las cosas en las que colocó la fe y cambiarlas por las cosas que realmente tienen que ver con la fe, como la obra consumada de la cruz. Gloria a Dios. Amén. Entonces, ¿en dónde está la fe? Porque a veces como que así pasa, o sea, a veces como que en algún sentido, en alguna forma, como que la fe en algún momento como que descansa en nosotros mismos, ¿no? Estoy haciendo algo bien, estoy siendo fiel, estoy orando, estoy diezmando, estoy ayunando. Entonces, como que miramos lo que estamos haciendo y como que descansamos en eso, ¿sí ven? Y cuando la fe está en eso, en lo bueno, en lo justo, en lo que usted está haciendo chévere, cuando su fe está en eso, cuando usted falla, entonces ahí se tambalea porque su fe como que se miraba a usted mismo. No, nuestra fe debe estar en el Calvario,
en lo que Cristo hizo en la cruz por todos nosotros. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y entonces nuestras notas dice, Cristo no clamó desde la cruz: todo ha sido consumado, salvo esa cosa que Pedrito o que Juanito iba a hacer en el año 2024. Así clamó el Señor. ¿Ah? Todo está consumado, menos lo que el creyente tal iba a hacer en julio del 2024. Todo ha sido consumado, salvo esa cosa que el engañado va a hacer durante el presente año. O Cristo no dijo tener que hacer un sacrificio diferente. O supongo que el engañado simplemente tendrá que ir al infierno, como que su muerte no fue suficiente. No, dice, va a alejarse de su fe o va a creer en lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Colosenses 2, 13, 15. A ver, ¿cómo responde usted la pregunta? Según este pasaje, ¿qué dice Colosenses 2, del 13 al 15 en nuestra Biblia? ¿Verdad? ¿Qué dice acerca de nuestros pecados? Dice este pasaje, Colosenses 2, 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados, así estábamos antes de Cristo, ¿no? Y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Diga, perdonando todos los pecados. Ya estoy dando la respuesta. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los recibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios. Hay poder en lo que se realizó en esa cruz, cuando Cristo se ofrendaba a sí mismo. ¿Qué dice acerca de nuestros pecados esta cita? Ponga ahí la frase. ¿Qué puso? ¿Qué dice? Está en el verso 13 al final, ¿no? Dice, perdonadnos. ¿Cuántos pecados? ¿Qué quiere decir todos? Todos. O sea, dice sus notas, cada uno de nuestros pecados fue depositado en la cruz de Cristo. ¿Ha considerado esto? Que cada uno de nuestros pecados, los suyos y los míos, fue depositado en la cruz de Cristo de antemano. Ahí fueron depositados de antemano. Cuando Cristo murió, nuestros pecados allí fueron depositados, los pecados de todos, allí de antemano, ¿verdad? Entonces dijo el Señor, el 7 de febrero de 1961 van a ser José. ¿Ah? Esa es la fecha de mi cumpleaños. Ya la anotó, 7 de febrero. Entonces el Señor me dijo, pero José la va a embarrar con algunas cosas. ¿Quién no la embarraba? Dice el salmista, si tú miras a los pecados, sencillamente no hay nadie que pueda quedar en pie. ¿No? Como cuando el Señor preguntó, el que no tenga pecado, que lance la primera piedra. ¿Cuántos quedaron? Desde el más viejo hasta los más todos. No. Pero el punto es este, ¿no? En la cruz el Señor se ofrendó, consumó su obra de antemano por todos los pecados. Sabíamos que usted íbamos a nacer en este tiempo, pero que también íbamos a creer en Él como nuestro Salvador. Gloria a Dios. Y allí en la cruz la obra de Jesús fue perfecta. Ahora dice, viene la pregunta, dice, ¿esto se aplica a los pecados antes de la salvación o después de la salvación? ¿Ah? Perdonando todos los pecados. Allí en la cruz, la obra fue perfecta. ¿Se aplica a los pecados antes de la salvación o después de la salvación? ¿Ah? Todos es todos. Se aplica a los pecados antes de Cristo y después de Cristo.
¿verdad? Antes de recibir a Cristo y después de recibir a Cristo, ¿verdad? A ver, ¿cuál es el creyente en la iglesia que puede decir que después de recibir a Cristo no ha pecado? Yo no puedo levantar la mano. Ningún creyente puede decir que no ha pecado. Además, fíjense lo que dice el apóstol Juan, y la cita está escrita en su nota, ¿no? Colosenses dice con claridad, perdonando todos los pecados. Ahora, ya vamos a ir aclarando. Primera de Juan, dirigida a quienes ya creían en Cristo para la salvación, para ellos y para nosotros Él escribió. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, dígase confesamos, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén, hermanos. Entonces, gloria a Dios. La obra de Jesús en la cruz nos ha rescatado de todos nuestros pecados. Ahora, tomemos un examen de fe. Dice, marque cada frase que se aplique a usted. Hay 5 frases ahí. ¿Cuál frase usted cree que se le aplica a usted? Sea sincero, ¿verdad? No le voy a ver la hojita, o no sé. La primera frase dice, mi fe es fuerte. ¿Piensa usted que la fe del pastor es fuerte? Es personal. Mi fe es fuerte, mi fe es débil. Marque las que se apliquen, ¿no? Solo creo en lo que veo, como Tomás. Me es difícil aceptar que la muerte de Cristo en la cruz fue por mí. ¿Cuál marcó? Hay otra que dice, creo que soy perdonado por completo por la muerte de Cristo en la cruz. Este es un examen de fe. ¿Qué cree usted? ¿Cuál marcó? Dice, marque cada frase que se aplique a usted, porque puede ser que se aplique más de una, ¿verdad? Yo marqué 2. Primera y la última, segunda y la... ¿Cuál marcó? Miren, hermanos, hay 5, ¿no? Pero le digo en el nombre del Señor y conforme a la palabra de Dios, que todos nosotros como hijos de Dios hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro Salvador y así lo hemos reconocido. Todos no podemos dejar de marcar la última, que dice, creo que soy perdonado por completo por la muerte de Cristo en la cruz. Gloria a Dios. Amados, la obra de la cruz ha sido completa. ¿Cuánto le costó al Señor? El medio de perdón y purificación total para cada pecado que tengamos o que cometamos y subraya esto, y confesemos. Mire que está a su lado, y para que no se enoje, dígale así, tenemos que confesar. No te que se está incluyendo, dígale, tenemos que confesar. ¿Qué tenemos? Y confesemos, mire, dice, así dice, pues es que no queremos que haya malos entendidos, hermano. No es que ya Cristo pagó por todo, no. Es que es un proceso de restauración y hay que confesar. Dice, Señor, esto estuvo mal, no es poca cosa lo que he hecho, no es liviano mi pecado, he ofendido, Señor, tú eres santo, ¿no? Tú derramaste tu vida, tu sangre por salvarme. Dice, confesemos obedientemente. Entonces, si lo hacemos así, el perdón, la purificación total de cada pecado se ha logrado.
mediante la confesión. Amén. Y vamos a la última pregunta. El asunto es este. Mira, el asunto es este. Vamos a tener fe en Dios y en su palabra. Digo, vamos a tener fe en Dios y en su palabra. O en nuestro yo ridículamente débil y propenso al pecado. ¿En dónde vamos a estar? ¿Ah? Y es que, hermano, miren, cuando se está en crisis de haber caído y se está tratando con el mal, miren, es que yo lo he visto. He visto que a las personas se les hace difícil creer la palabra de Dios. Y en los casos que he visto, y aún habiéndola predicado ellos. ¿No? Pero en medio de su crisis, cuando uno dice, pero Dios es misericordioso, tú vas a salir de esto, Dios te va a llevar al otro lado. Veo sus rostros y sus ojos. He visto sus rostros. Duda. No es fácil en esa seducción y en ese engaño que están. Pero hay que creer la palabra. Hay que creer la palabra. Es lo que estamos enfatizando. En vez de nuestro yo ridículo, débil y propenso al pecado. Bien, de los 3 preceptos que ya venimos estudiando, dice, ¿cuál es más difícil para usted? ¿Confiar en Dios en lugar de vivir con temor? Porque a veces tampoco es fácil salir de ser presa del temor, ¿verdad? ¿Cuál es más difícil? El 2 dice, confesar mi pecado ante Dios y cuando sea necesario ante los demás. Tampoco es fácil, pero es parte del proceso. ¿Cuál sería ese más difícil? Creer que Dios va a perdonar mis pecados y purificarme de toda injusticia. Continuaremos con este proceso el próximo miércoles, porque Dios nos quiere sanos, restaurados y restaurando a otros. Amén, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Señor, una vez más, es precioso tu amor. Y nada puede impedir tu amor para nosotros. Y gracias, Señor. No hay, en medio de toda circunstancia, no hay mayor seguridad, remedio que confiar en tu palabra, en lo que tú has dicho. Si tú lo has dicho, así es. Gracias, Dios. Ayúdanos, Señor. A veces no es fácil confesar un pecado. Y aunque tú lo sabes, a veces nos quedamos en las sombras allí. Pero tú ya lo sabes. Solamente tú quieres que lo confesemos. Tus brazos siempre están para rodearnos. Eres un Padre incomparable. Oh Dios. Ayúdanos, Señor, también a hacer confesiones cuando sea necesario ante los demás. Y gracias, Dios, porque por tu palabra creemos que si confesamos nuestros pecados, tú siempre nos vas a perdonar y nos vas a purificar de toda injusticia. Gloria a Dios. Esta noche, Señor, a congregarnos, no hemos venido con las manos vacías. Como dice tu palabra, venimos delante de ti y traemos una ofrenda o un diezmo que lo hemos apartado. Una vez más te agradecemos, Señor. Este tiempo de dar a ti es tiempo de bendición, porque así también es tu promesa. Y una vez más lo hacemos creyendo con gratitud en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Gloria a Dios. Los hermanos encargados nos ayudan en este tiempo para recibir las ofrendas y los diezmos del Señor.